Barrios quiteños en los barrios de las principales ciudades del Ecuador. Sí, sí, en todas las regiones, en las poblaciones pequeñas, en las ciudades grandes. Una voz de queja nacional comparece en estos tiempos y he preferido, he dado toda la fuerza a tratar de concretar una comparecencia mutua de el respetable doctor Lautaro Ojeda, de la personalidad y preocupación y el conocimiento del arquitecto Fernando Carrión. Miren ustedes, ellos están aquí. Y Daniel Pontón, que es un experto en materia de seguridad, van a tener la bondad de referirse justamente al auge delincuencial que está aumentando. Este momento de todos los barrios capitalinos dirán qué buen tema ha escogido la radiodemocracia, porque estamos alarmados. ¿Cómo está viviendo la gente, Daniel? Usted que tiene buen ojo de preocupación. A ver, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo igual a los panelistas. A ver, el tema de seguridad siempre va a estar en la picota, ¿no? El ojo del huracán, yo siempre le digo, porque ahí confluyen una serie de aristas que de alguna otra forma son bastante complejas. Uno tiene que ver con el aumento delincuencial o el problema delincuencial, pero también tiene que ver con otro tipo de perspectivas, ¿no? De una forma, el problema del delito se vuelve una especie de catalizador del conflicto social. Y eso es algo que debemos atenderlo así, ¿no? No quiero meterme por el tema de la percepción, pero en todo caso hay un factor subjetivo que también juega mucho en la mirada sobre la problemática. ¿Por qué se acrecenta la delincuencia cada cierto tiempo a niveles ciertamente alarmantes? A ver, la delincuencia tiene un trasfondo social. Las causas de la delincuencia, obviamente, tienen trasfondo socioeconómico. Son factores que le decimos nosotros los factores estructurales que de pronto explican el problema delincuencial. De hecho, cuando uno hace un análisis sobre todo delincuencial, de una otra forma está haciendo una crítica social, porque los factores, falta de empleo, las cuestiones que tienen que ver con cuestiones demográficas, ¿no? Flujos de pronto de seres humanos, etc. Hay muchos aristas. Pero el tema de delincuencia por ejemplo, épocas como los diciembre siempre es un mes crítico para todo. Casi es una constante casi todo el país, y no diría solo en el país, sino a nivel comparado en América Latina, por justamente tiene que ver con todo el tema del movimiento comercial. Delitos contra la propiedad, por ejemplo, son uno de los problemas más sustanciales que tiene sobre todo las grandes ciudades del país, ¿sí? Y ese tipo de movimientos cíclicos de delincuencia, de alguna otra forma, tiene que venir contrarrestado con una estrategia de control que permite tener niveles adecuados de control sobre el problema. Hoy parece que tiene otra arista, digamos, otra realidad que origina, digamos, este auge delincuencial y un ataque a los bienes de los demás, porque carezco de lo elemental. Es una época de pobreza, de contingencia económica, de desempleo, pero tremendo. Y los amigos de lo ajeno se multiplican o se perfeccionan. ¿Cómo describir esto sociológicamente, Lautaro? Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, primero quisiera felicitar y destacar la compañía porque el que esté Fernando, el que esté Daniel, personas que realmente tienen un conocimiento profundo sobre el tema, realmente es un desafío. Me pongo nervioso. A ver, yo creo que hay que regresar a revisar el tema de multicausal y multidimensional y no quedarse solamente en la coyuntura. A ver, ¿por qué sube ahora? ¿Por qué nos tanto y baja después, etcétera? Y luego ver la cosa también desde el punto de vista territorial. En la entrevista que ayer le hacen publica, digamos, al comandante de la policía,
él justamente, entre otras cosas, destaca este asunto, aunque hay otros aspectos que valdría la pena realmente comentarlo, digamos, ¿no? En Sí, cuanto a su pero vamos a lo declaración. que vamos. Claro, ahora, hay, El auge delincuencial a qué atribuye usted en este instante a en ver, todas las ciudades ecuatorianas de menor y mayor dimensión, difícil decir a qué atribuye, cuáles son, en definitiva, las que diría yo. agravan el panorama? Claro, claro. Bueno, yo diría que el tema de narcotráfico es un tema que viene increciendo, digamos, es un Ya. tema permanente y que ahora quizá tiene otras características, ya, que se presenta en términos de homicidios, son las disputas, en definitiva, De de territorios. territorio, que parece, en el caso de Guayaquil, al menos la prensa o los medios reflejan, realmente es uno de los principales motivos o causas de asesinato. Ese es un tema. Junto Esa es con, una causa, digamos. claro, pero contribuye a esto el tema del consumo, consumo aumentado, digamos, el consumo interno. Mientras antes de lo que ingresaba de heroína, de marihuana y más, buena parte, un porcentaje muy alto, pasaba, era un tránsito. Hoy ya se queda buena parte de ello. Y además la población infantil y la población de... creo que es un tema que realmente yo no tengo elementos y quisiera que se esclarezca. ¿Qué incidencia ahora, en estos momentos, tiene los acontecimientos de octubre? En octubre tuvimos realmente una cosa insólita. No hubo capacidad ni siquiera imaginativa para prever realmente lo que sucedió. A ver, ahí se develó, se descubrió una serie de causas y de factores. Esos continúan, se han incrementado, han disminuido. No habrá cambiado realmente el panorama de violencia y delincuencia de allá a acá. No hay datos. No hay datos. No hay tampoco estudios. Fernando Carrión, buenos días. Tenga la bondad de incorporarse a esta premisa que ha elaborado el doctor. ¿Usted cree que lo de octubre es una traslación a la conducta o inconducta de la gente, a los vicios y no vicios, al seguimiento delictivo y al amparo de una justificación o medidas que no existen, que no han incorporado los cabildos, los municipios, las autoridades? Hay un desorden generalizado y queda una premisa como la que sugiere el doctor. Dice lo de octubre prevalece como que están preparando un segundo episodio o algo por el estilo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a Daniel Lautaro y obviamente a toda la audiencia. Él es Fernando Carrión, señoras y señores. El tema de la violencia es un tema muy complejo, no es muy fácil, pero lo que sí tenemos es ciertas visiones hegemónicas respecto de la comprensión de estos fenómenos, que hoy día me parece que ya en nada ayudan a comprender realmente lo que está ocurriendo en este ámbito. Es esta cosa de los factores, de las causalidades, y yo creo que detrás del tema de la violencia hay una producción social históricamente determinada. Y nosotros, si vemos en general la información que se cuenta en América Latina, más o menos hubo una relativa reducción de las tasas de homicidio, que es lo que el indicador principal para medir la violencia internacionalmente. Nosotros podemos ver que en el principios de siglo hubo un relativo
de las tasas de homicidio prácticamente en todos los países. Si vamos desde el norte, por ejemplo, el caso de México está teniendo una de las épocas o de las oleadas más fuertes en términos de homicidios y de violencia en general. Brasil, que había tenido un cierto estancamiento, nuevamente está incrementando sus tasas de violencia. El caso de Venezuela, bueno, ya es una cosa crónica. Colombia, que había bajado importantes tasas en la época de la presidencia de Santos, del presidente Santos, hoy nuevamente con Duque se van para arriba. El caso de Chile, bueno, no tengo información reciente, pero en estos 3 y tantos meses de conflictividad, lo más probable es que estas tasas hayan ¿Son subido. inequidades regionales A de eso voy. carácter socioeconómico? Ocurrió durante estos 14 primeros años de este siglo. Hubo una bonanza económica básicamente proveniente de los commodities, hubo una reestructuración interesante, yo diría, de los sistemas penales en general en América Latina, y hoy día estamos viendo todo lo contrario, todo lo contrario. Hay una crisis económica muy fuerte, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el empleo y el empleo sigue subiendo, sigue cayendo el empleo. Las tasas que nos acaba de dar el INEC a principios de esta semana son francamente preocupantes, y el subempleo está creciendo. Por otro lado, me parece que las políticas que se están haciendo en el país no son las mejores. Si uno ve, por ejemplo, cuando nosotros teníamos Ministerio de Justicia que se encargaba de las cárceles, había una institucionalidad explícitamente montada para aquello. El sistema carcelario en el Ecuador está con una crisis brutal. Aquí puedo señalar algunos datos. Tenemos más de 40.000 privados de la libertad en las 36, 38 cárceles que hay en el país. De esos, más o menos el 40% está en exceso, es decir, hay un hacinamiento pues, altísimo. Que esto se produce principalmente cuando se aprueba el COIP, que empieza a crecer el número de presos por el incremento de penas, la baja en la imputabilidad penal hacia los niños jóvenes, etcétera. Hay un uso excesivo de la prisión preventiva. Más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad están bajo esa condición. En este año hemos tenido una cantidad de asesinatos cercanos a 20 dentro de nuestras cárceles. Entonces, aquí se ve que efectivamente las políticas tampoco están funcionando. Cuando termina este año 2019, en términos de homicidios, con una información oficial de la cual yo por lo menos no creo mucho porque tiene algunos problemas metodológicos de eso, se ve que hay un crecimiento de los homicidios de 6-7% en ese año. Nos muestra efectivamente que aquí tenemos un problema bastante complejo. La revelación del señor comandante de la que la delincuencia está, bueno, son palabras casi textuales, ¿no? Casi textuales del comandante, el comandante Carrillo, quien en este momento que debía estar aquí, se excusó porque tenía un viaje a San Lorenzo, pero va a estar en próximas horas en este informe nacional y al país. Esta admisión y esta revelación sí me preocupa, Fernando, sí me preocupa mis otros invitados, Daniel y Lautaro, porque creería que el año anterior sufrimos un incremento en la tasa de muertes violentas, admite el comandante. Y eso ocurre en territorios, esto de las muertes violentas, en territorios específicos, o sea, ya conocidos por todos. Pero las estadísticas del Ministerio de Gobierno dicen que hay un crecimiento de la delincuencia en 11 provincias. Si hay un aumento de 171 muertes violentas. En cuanto a la tasa de homicidios,
esta subió de 5,8 a 6,3 por cada 100.000 habitantes. Poco. Estamos con unas estadísticas bastante conflictivas y preocupantes. ¿Y por qué ocurre aquello? ¿Dónde está el cambio brusco? Está en que hasta el 2018 no teníamos la participación de extranjeros de una nacionalidad específica como víctimas o como victimarios. Por las condiciones de vulnerabilidad en la que llegan, dice el comandante, ciudadanos venezolanos están participando como víctimas o victimarios. Hasta el 18 no teníamos esos niveles de participación. En el 2019 sí, en el 2019 sí. Es un fenómeno nuevo. Los extranjeros son básicamente, venezolanos. Dice el comandante, no está inventando la radio. Ahora siempre ha existido una participación de extranjeros en delitos y en casos de violencia, pero el porcentaje ha sido mínimo, pero ha crecido. ¿Qué cifras hay? Nosotros teníamos un 2%, ahora ya registramos un 3% de participación de extranjeros, especialmente en homicidios. Dice el comandante general de policía que tiene días en la institución. Los venezolanos representan el 2%. Hubo 24 ciudadanos de ese país que fueron víctimas y unos 40 que fueron victimarios. Ahora hay que decir que es la condición de vulnerabilidad en la que llegan al Ecuador y no es propiamente de la nacionalidad. ¿Qué hacer? Modificar varias políticas. Una de esas es la ley de movilidad. El Ecuador debe incorporar temas fundamentales como trabajo, como bienestar para la población migrante. Sin embargo, este es un trabajo que va más allá de la policía, dice el comandante. Ha penetrado en unos campos bastante difíciles. Él tiene alguna experiencia en algunos escenarios de cuidado policial en su carrera, pero me parece que ha estado bastante impetuoso en el señalamiento, y ahí molesto a Fernando nuevamente con las debidas disculpas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Le preguntaría, si es que usted le da un poco de piola y de consolidación a la denuncia del comandante general de policía. A ver, uno no puede negar que el comandante de la policía tenga información oficial y de que efectivamente sea así. Pero reducir exclusivamente a una causa el hecho de que tengamos este incremento me parece que no es lo correcto. Y eso puede conducir básicamente, por ejemplo, a un cambio en la ley de movilidad y que decidan que no ingresan más venezolanos y que los venezolanos que están aquí se vayan y la violencia habrá bajado por sí sola, cosa que yo no creo No es que por es así. así. No, en absoluto. Cuando uno ve, por ejemplo, la información del porcentaje de presos extranjeros en las cárceles, es decir, el manejo de la política pública en términos de seguridad, esas cifras no corresponden. Ya, pero la fuente clientelar de los delincuentes en toda la ciudad, la cadena de democracia, a la primera autoridad de elección popular de la región austral, de la prestigiosa ciudad de Cuenca, una ciudad a la que todos admiramos. Pero él también tiene sus peculiares dificultades, sus puntuales dificultades. Saludando su comparecencia en breves instantes y a los micrófonos de el alcalde de Cuenca, don Pedro Palacios, le agradecemos por su concurrencia y aguardamos sus testimonios. Pero vamos, ¿qué entonces está pasando, Lautaro?
Yo diría, ¿qué no está pasando? ¿Qué no está pasando? Es más exacto, ¿no? Sí, ¿qué no está pasando? Es decir, yo regreso al tema de la complejidad interpretativa, es decir, a la complejidad de hechos e interpretativa de lo que se dio en Quito. Realmente creo que eso mostró el poco conocimiento que tenemos, la limitada imaginación para entender e interpretar esos acontecimientos, y creo que en gran parte prefigura para mí un futuro, no para decir lo que se va a repetir, eso no se repite textualmente, digamos, un acontecimiento así, pero sí creo que permite realmente sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el tema de las estadísticas, el tema de los conceptos que se utilizan, digamos, para definir esta situación, terrorismo, vandalismo, bandas criminales, etcétera. Hay quienes informan que ahí hubo una participación de alrededor de 19 grupos con diferentes objetivos. Y hay, por otro lado, una interpretación paralela que dice que esto fue un acto realmente premeditado, un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un desafío para la academia y para la investigación y la dedicación de recursos para comprender bien este fenómeno. Porque si no tenemos una comprensión suficiente, no tenemos un diagnóstico suficiente, posiblemente vamos a continuar dando realmente palos de ciego, ¿no es cierto? Y atribuyendo causalidad a cosas momentáneas, cuando realmente la situación es de una enorme complejidad y profundidad. ¿Tiene tiempo la academia, más que tiempo, tiene preocupaciones y que aflore de la necesidad de orientar a sus estudiantes, especialmente, y a sus investigadores, las causas de este acrecentamiento del área de crimen, seguridad ciudadana. Él es Daniel Pontón. Está siempre, digamos, a la saga de las expectativas. Lo digo así porque a veces, sobre todo en seguridad, la agenda que marca las prioridades es de día a día. La academia tiene sus tiempos, ¿no? En todo caso, pues el ámbito, por lo menos desde el IAEN, donde trabajo, estamos trabajando algunos insumos que nos permiten un poco dar orientación sobre esto. Yo me quiero referir un poco al tema sobre los delitos. Yo soy enemigo de analizar los delitos como una generalidad. Yo creo que hay delitos. No tengo estadística actualizada para saber cuáles son los delitos que han repuntado. Uno de ellos se está hablando sobre el tema de muertes, ¿no? Sobre homicidios, asesinatos, que según las declaraciones del comandante ha crecido. Tengo entendido que está a 6.3 o 6.7, no tengo entendido. Bueno, habrá que ver exactamente la cifra, pero hay un crecimiento. Y eso ciertamente habría que analizarlo como desde un matiz un poco más histórico, ¿no? Que Ecuador ha venido cayendo en la tasa de homicidios. Más allá del tema metodológico, hay un indicador que nos muestra que hay un decrecimiento como tendencia. Y ahí hay un problema estadístico. Bastante complicado, sobre todo en contextos complejos como que le vi Ecuador, rodeado de narcotráfico, problemas de violencia históricos, etcétera. Y ahí el tener esa tasa de homicidios a niveles, digamos, históricamente bajos es complicado, ¿no? Cualquier repunte, eso va a generar algún tipo de zozobra mediática, como la está viviendo ahorita. Pero específicamente, ¿por qué ha crecido el homicidio? Hay una hipótesis que creo que es interesante poderlo... al parecer, lo que se está focalizando este problema en ciertas ciudades del país, ciertos lugares, y tiene que ver mucho con el crecimiento. ¿Puede identificar por dónde va su presunción? El problema básicamente es que está más relacionado a delitos más complejos, delitos que tienen que ver con violencia criminal. De otra forma tiene que ver con problemas como narcotráfico, malos repartos, disputas entre... Y son delitos mucho más difíciles de investigar. Según tengo entendido la estadística de la DINASET, porque el DINASET tiene un indicador interesante que se llama índice de esclarecimientos o resolución. Está decrecido. ¿Y por qué ha decrecido? Porque esos delitos son más complicados de investigar. Entonces, de alguna otra forma, el factor impunidad tiene una variable directa sobre el crecimiento del homicidio. Entonces,
Al ser más complicados hay mayor impunidad y eso de pronto de un año a otro se puede reflejar de una manera importante, ¿no? Ahora, yo no estaría seguro de atribuirle el tema de la migración. Es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Hablar sobre el tema de migración, porque uno cuando habla de migración directamente está hablando, está incurriendo a generar procesos de estigmatización y eso de otra forma genera niveles de violencia, animadversión de la población sobre a un grupo social, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ibarra hace un año con el tema de los feminicidios salieron ante una información a veces errada, o bueno, una cosa que salió en las redes sociales. La población salió a agredir a grupos, a poblaciones que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, pero obviamente el tema de migración es un tema que hay que analizarlo y ahí es donde se coge la necesidad de establecer investigaciones más profundas, ¿no? Yo, con mis compañeros de producción, elaboramos un micro reportaje de las voces de la inseguridad. Son quejas de todas las ciudades ecuatorianas, según reportes de la televisión con la que mantenemos un enlace permanente y amistoso y de enorme responsabilidad, Teleamazonas. Teleamazonas hizo una compilación de testimonios de personas de diferentes sectores de las ciudades que fueron objeto de episodios de inseguridad. Este inserto de voces está tomado de varios reportes de la cadena Teleamazonas, como queda dicho. Hagamos escuchar. Y bajo amenaza de muerte sometieron a los clientes que estaban en el local, sometieron a los que estábamos en la cocina y pues procedieron. Tenemos 3 armas de fuego, tenemos 10 cartuchos, se recupera una televisión, una computadora, una motocicleta. Este episodio delincuencial mantiene en zozobra a los comerciantes del sector, quienes aseguran que esta no es la primera vez. Terrible, con miedo, mucha intranquilidad. ¿Cómo vamos a poder trabajar? En la tarde que esto ya se baja y se pone un poco desolado, pues, y da miedo, da bastante pánico a veces. Ha habido asaltos a estudiantes, asaltos a las mujeres. Últimamente hemos sufrido una serie de robos, en cuanto de autos, también como domicilios. Por lo tanto, nos hemos organizado como barrio y hemos creado esta primera marcha por la paz y la seguridad del barrio. ¡Únete, barrio! ¡Únete a luchar! Iluminación. La empresa eléctrica jamás viene por acá. Nosotros no tenemos, prácticamente ustedes ven, todas las calles son totalmente oscuras. Y ese es un foco para la delincuencia. Mantenemos nosotros firmemente la unidad y la convicción de decir que un barrio organizado, cero delincuencia. Hay separatas, no sé por qué se me ocurre pensar en aquello, pero hay diferencias entre los niveles de inseguridad. Las sensibilidades sociales en cada una de las poblaciones son distintas. Y también en las barriadas. Las barriadas de Quito no están actuando ni pensando ni tienen el mismo diagnóstico y señales de emergencia como las que denotan las barriadas de Guayaquil o de Cuenca. A propósito, contamos esta mañana con la generosa presencia de la primera autoridad de elección popular, a quien invito con muchísima satisfacción para que conozca a nuestros analistas y para que conozca a nuestro público, el señor alcalde don Pedro Palacios, que va a tener la bondad de concretar este acercamiento con nosotros. ¿Por qué pienso que es coyuntural invitar al señor alcalde de Cuenca? Él vino a visitarnos, tiene sus propias conflictividades, quejas y aspiraciones. Una urbe ejemplar, la de Cuenca. Señor alcalde, bienvenido. Muchas gracias. Salude con sus colegas de coyuntura en la plática. Fernando Carrión, que sí lo ubica, alcalde. Díganos, usted tiene, señor alcalde, una dimensión bastante objetiva de lo que está ocurriendo en su ilustre urbe. Ciudad tranquila, ponderada,
referente indiscutible de los comportamientos que deben administrar las urbes desde el lado de los cabildos, de las autoridades seccionales. Pero el comportamiento humano cuenta. El comportamiento humano no es que digo que es diferente y que hay un clima de honestidad comprobadísima en la ciudad de Cuenca, todo. Pero una ciudad que sabe alentar la autoestima de sus poblaciones con administraciones como para ventaja de la SUAY y de la ciudad de Cuenca, han mantenido con cuadros administrativos como el suyo, bien votados en el buen sentido de la palabra, bien seleccionados. Nos parece a nosotros que el premio está dando resultados. Buenos electores, buenos alcaldes, buenas autoridades, así de simple piensa el periodista. Y yo puedo estar totalmente equivocado. Pero con Cuenca, ¿qué ocurre en el comportamiento humano? ¿De qué manera moldea la organicidad y más que todo la figura, el efecto que nosotros imaginamos, no solo que imaginamos, sino que hemos visto de años, una ciudad tan bien organizada, donde no hay tantas cosas que usted debe admirarse, encuentra en Guayaquil, en Quito, en Ambato y en otras latitudes. También en los barrios cuencanos, en algunitos, se nos va de las manos la cuestión. Pero debe haber un reflejo de autoridad, de imponer con ejemplos, otro tipo de comportamientos. Voy al comportamiento humano como experiencia cuencana. Señor alcalde, bienvenido a la cadena Democracia. Don Pedro Palacios. Muy buenos días a usted, mi estimado Gonzalo, a los compañeros del panel y a todos quienes nos escuchan. Primero que nada, realmente para mí es un honor, realmente un verdadero honor estar acá en esta emisora tan prestigiosa a nivel nacional y compartir con los amigos del panel, con usted, con la ciudadanía, algunas reflexiones. Realmente un orgullo para mí poder compartir con ustedes. Bueno, yo estoy convencido que la política pública tiene que nacer como principio y como fin con el ser humano ante todas las cosas. Al menos eso es lo que a mí me ha llevado a ser una alternativa en un momento dado y hoy estar al frente de la administración, gracias a Dios y al favor de los ciudadanos. El cuencano tiene una particularidad que me parece que es importante y que ojalá nunca la pierda, que es ser exigente. Es muy exigente. Y eso es bueno. Eso realmente es importante para que las autoridades de turno entiendan que por más que haya existido un proceso de favor ciudadano en un momento dado, eso no significa que uno tenga que dormirse en los laureles, de estar cruzadito de brazos, tranquilo, porque hay ese favor ciudadano. ¿Qué escenarios son exigibles para los cuencanos? Bueno, el primero de todos, y yo creo que el más importante, es el cuidado de las fuentes de agua. Esa es una de las cosas fundamentales de las cuales nosotros, tenemos ese orgullo, esa pasión, ese respeto al medio ambiente. El Cajas, el macizo del Cajas, la biosfera del Cajas, para nosotros es fundamental, es fuente de vida. Y ese es uno de los temas que, sin duda alguna, yo creo que el 100%, no habrá ningún cuencano que no piense como yo lo estoy expresando, espero no estar equivocado. Y en ese marco, precisamente lo que hace es una exigencia de un tratamiento de toda y cada una de las fases del manejo del agua, desde su conservación, desde la captación, el proceso de potabilización, distribución e incluso el saneamiento, que es fundamental. Eso como un término y un ejemplo importante. De ahí en más, por ejemplo, en los temas de seguridad. La ciudad de Cuenca es una ciudad tranquila. Dentro de los indicadores a nivel nacional, tiene uno de los mejores indicadores. Sin embargo, eso no significa que un acto de violencia, de robo, de sustracción, Dios también ha pasado, ojalá no con la frecuencia de asesinato,
sí nos alerta, sí nos llama la atención, nos incomoda de sobremanera. Y eso es bueno, yo he reiterado que así tiene que ser, porque qué cosa terrible sería verlo como algo normal. Desafortunadamente, en algunas ciudades, digo yo, desafortunadamente, sí, ya es normal que pasaron por ahí, le mataron y le robaron y le asaltaron y lo que sea. Ya es parte del proceso, las ciudades, ni siquiera las ciudades grandes, porque tenemos ciudades muy pequeñitas que tienen estos procesos de delincuencia. Entonces, este es otro de los temas que no nos cansaremos de siempre exigirnos incluso, ahora que estamos en la administración, en hacer todo lo que sea necesario, en las articulaciones que sean necesarias para cuidar esa gobernación, intendencia, ejército. Incluso hemos generado más de 700 operativos en conjunto. Y esa es parte justamente de ese Me proceso. da la impresión de que las autoridades policiales y de gobierno no necesariamente son todas de Cuenca. Son de diferentes latitudes de nuestro país, que van allá en misión de favorecer a la comunidad azuaya y a toda la comunidad nacional que se afinca, especialmente los extranjeros que se enseñan tanto en su ilustre urbe, precisamente por el orden que impera allí. Pero la calidad del cuencano tiene de alguna manera, Fernando, es producto de un reflejo del orden administrativo de una urbe que luce hermosa, que la respetan las poblaciones, los habitantes, que le dan una entrega singular y especial a la sustentación de su belleza, de su presentación como urbe progresista y ejemplar, digamos. El cuencano tiene esa dimensión. Vuelvo y repito, no todos. Aquí también en Quito nos apasionamos, pero ya quedamos muy pocos. El tipo de comportamiento de la ciudadanía cuencana, ¿qué valores, digamos, administra con generosidad para su urbe? Esto me parece que un sociólogo de tu categoría nos puede ayudar a sintonizar. Fernando. Siempre me ascienden a sociólogo, pues es que soy arquitecto. No, un gusto estar aquí con el alcalde de Cuenca. Pues es un privilegio y poder escuchar de viva voz algunas de las situaciones que vive Cuenca. Me llama poderosamente la atención que Cuenca me parece que está en Suiza. Su gran reivindicación es el agua. Mientras nosotros estamos reivindicando principalmente el tema de la violencia, el empleo, la movilidad, en Cuenca sea el tema del agua, y es absolutamente cierto. Incluso el agua vinculada ¿Qué a muchas denota cosas. aquello? Y yo creo que es la característica de la ciudad. Es una ciudad que tiene un desarrollo muy interesante. Por ejemplo, el tema de la seguridad que estábamos viendo hace un rato. Daniel, empezó a señalar algunas de estas cosas. Las ciudades que tienen las tasas de homicidios más altas en el país están vinculadas a los puertos. El caso de Esmeraldas, el caso de Guayaquil, el caso de Manta, y las ciudades, llamémoslas así, portuarias de frontera, que es frontera principalmente con Colombia, menos con Perú, pero ahí Loja también tiene una tasa relativamente alta. Y luego las ciudades del interior de crisis económica que vive el país, porque a partir de la crisis de los años 2015-2016, con la contracción de los commodities, empezó casi de manera automática a incrementarse los indicadores de violencia. Y después, cuando se establece ya la salida a esta crisis, que es lo que más me preocupa, cuando entra el Fondo Monetario Internacional a estos acuerdos, lo que ocurre es que hay una cantidad de gente que ha sido despedida del sector público. El propio presidente nos señaló que el año pasado salieron 26 mil personas del sector público, y eso le afecta principalmente a Quito porque es la capital. Yo por eso he sostenido que el alcalde de Quito tendría que estar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para encontrar algún mecanismo de compensación frente a esta situación. El caso de Cuenca es una ciudad
compacta en términos urbanos. Uno puede identificar perfectamente los barrios, las esquinas, las características que tiene, y hace que justamente estos paraísos migratorios, llamémoslo así, de ciertas poblaciones que hoy día se mueven tanto de Europa como los Estados Unidos para regiones como las de América Latina, encuentren en Cuenca un lugar muy interesante. ¿Y para el orden y afincarse. la estética cuencana de alguna manera influyen en el convivir ciudadano? Sí, sin duda, sin duda. O sea, Tú que eres arquitecto, uno podría decir incluso que hay, urbanista. diciendo a la fachada, algo parecido de lo que nosotros hemos tenido. ¿Cómo es en el eso, centro. señor alcalde? Tenga la bondad. Bueno, realmente el tema de teja y ladrillo visto es una parte importantísima del proceso constructivo en la ciudad. ¿Y eso está regulado por ordenanzas? ¿O es una costumbre y una sabia invención, digamos, del constructor cuencano, de la arquitectura cuencana? Bueno, existen de las dos. Sí existe una regulación en algunos sectores para mantener vivo esa hermosa tradición, pero ya es un gusto adquirido. Esa es la realidad y un porcentaje altísimo. ¿Qué quiere decir usted con gusto adquirido? Porque me pega bien para Quito. Bueno, es eso, justamente, ya se ha interiorizado la parte de la cultura como una identidad, el tener la posibilidad de siempre trabajar con ladrillo visto, con teja. Claro que hay un tema de modernidad, esa es la realidad, y hay algunos estilos minimalistas a fusionarse, empiezan a generar algunos nuevos espacios, pero la tradicionalidad se mantiene y como Quito, bueno, al ser patrimonio cultural de la humanidad, también nos permite mantener, reconocer, precautelar, restaurar todo lo que eso conlleva. Sin embargo, si usted me permite, no es que sea todo color rosa. Yo le iba ya a preguntar, desde luego. ¿Qué problemas tiene usted en su administración? Bueno, realmente la ciudad tiene una dinámica de una ciudad intermedia que ha venido creciendo a lo largo del tiempo y desafortunadamente no ha habido un crecimiento orgánico, y esa es la realidad, ordenado. El 34% de la población vive en la parte rural. Y de ese 34%, cerca del 80%, si bien vive en la parte rural, se desplaza a la parte urbana para el trabajo, estudios y otras actividades. Ese crecimiento en la parte rural, que no ha sido ordenado, planificado de una manera correcta, hace que la demanda de servicios públicos sea alta. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo hace una proyección que si se sigue con este modelo, por decirlo así, entre comillas, de crecimiento desorganizado, se van a requerir más de 3.500 millones de dólares para dotar de infraestructura a estas zonas. Y eso es lógico porque también una de la parte cultural y de identidad del cuencano es el concepto de casa-jardín. Fernando seguramente lo maneja muy bien. Tener mi casa con un patio adelante, atrás, si es posible a los lados, con verde, con árboles, con plantas, pero obviamente una ciudad que va creciendo tiene que ir hacia las afueras. Al momento de empezar estos sistemas de construcción, en algunos casos incluso sin permisos, lo que hace es que el ciudadano se sienta contento y feliz porque está con su ideario, el imaginario de la mente de que está en su casa jardín. No importa si es que inicialmente está con un tanque biodigestor, si es que está con agua entubada, electricidad sí tiene que estar. No importa si la vía es ni siquiera de tierra, sino es así medio trocha. Está contento, está feliz, pero los primeros 6 meses nomás. El año nada más. Luego ya empieza, como es lógico, y es totalmente comprensible, a exigir que exista alcantarillado, agua potable, vialidad, transporte público, internet, y no el internet normal, ya fibra óptica, que es una necesidad básica. Entonces, desafortunadamente, ese tipo de cosas... Usted regresa a ver a los presupuestos y se complica la vida. Imagínese, si fuese esa cifra exacta o alrededor de esa cifra que indica el BID de 3.500 millones de dólares, el presupuesto para este año, 2020, es de 240 millones. Un tercio ingresos corrientes, un tercio ingresos de capital y un tercio, más o menos, de financiamiento. Entonces, imagínense lo que eso significaría. Envidiable para Quito, una cosa así. Claro. Pero imagínense lo que eso significaría para poder dotarlo de esa manera. Entonces, es fundamental que nosotros trabajemos fuertemente. Y a mí me ha llamado con mucha atención que en estos días, seguramente ustedes lo han visto, que se está debatiendo una posible reforma al COTAD con una derogatoria a la LOT, a la LOT. Parece, con todo el respeto del mundo, una aberración, un retroceso gigantesco y peor aún, a quienes de alguna manera
hacemos la tarea, porque en eso también creo que sí, a veces somos medio buenos estudiantes y aplicados. Hemos invertido mucho tiempo, dinero, desde que estamos en la administración, hemos trabajado incansablemente porque creemos que la obra emblemática, esa que siempre dicen, ¿cuál va a ser? Pero para nosotros la obra emblemática es una correcta planificación de la ciudad de cara a futuro, pensando en las nuevas generaciones. Hemos trabajado incansablemente. Tenemos ya en versión 1.0 el plan de ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo, trabajado con la Cámara de Construcción, Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, constructores. En estos días estamos empezando con la sociedad en su conjunto para recibir, y que esto se pretenda hacer es realmente terrible. Es que terrible. la ciudad es un negocio de todos, por ponerlo en esos términos de rentabilidad, no solamente económica, sino de todo género. Aquí no se le ve con esa misma proporción de preocupación, ¿o qué ocurre? Porque la mediocridad quiteña es alarmante. Eso es de mi particular punto de vista, Lautaro, pero usted tiene la posibilidad de comentarla. Yo creo que hay que hacer distinciones culturales. Decía que hay provincias isleñas, como son las de Loja y Cuenca, isleñas y británicas, decía yo. Estuvieron tanto tiempo aisladas que eso fue un motivo como para un autodesarrollo desde todo punto de vista. Entonces hay una diferenciación desde mi punto de vista importante allí, en artesanía, en etcétera, una serie de elementos que no son comparables necesariamente con los de Quito. Quito tiene otra historia, tiene una historia realmente, no quiero calificarla, pero una historia en la que están ancestros desde héroes ignotos y no ignotos hasta batallas, revoluciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que es difícil hacer comparaciones, ¿no es cierto? Me alegro mucho escuchar realmente las expresiones del señor alcalde que reflejan realmente particularidades, como ya destacó también Fernando, una ciudad no solamente isleña, sino europea, Suiza. O sea, que dé realmente una prioridad al agua. Yo creo que eso es aparentemente insólito, pero fundamental. Entonces, creo que es importante mapear el país, hacer un mapeo de la violencia y de la delincuencia, dónde, cómo y por qué se da. En términos del tema de la inseguridad, a la ciudad de Cuenca, por estar aquí su primera autoridad, y a la ciudad de Quito, con el respeto que le tenemos todos los chagras que la habitamos, la parte patrimonial, digamos, de ambas ciudades, sí tienen sus semejanzas y últimamente unas distancias kilométricas en una especie de desafecto administrativo y de creación y de preocupación, especialmente de buena elección de sus autoridades y de sus cabildos y todo lo demás. ¿Eso no incide de alguna manera, le pregunto a Fernando, no incide de alguna manera en la resultante final de lo que va a ser una ciudad o de lo que está siendo una ciudad con buenos electores, con gran colaboración, con unidades operativas bien rediseñadas, si cabe el término, y con una visión contemporánea de permanente lucha por la superación de una urbe que crece en los mismos ritmos que crece la ciudad de Quito? Cuenca también está creciendo a una velocidad impresionante, pero mantiene su personalidad. ¿A qué debemos atribuir? Y si mi diagnóstico o esfuerzo mental que hago por compararlas está equivocado, me lo dices, Fernando. No, a ver, obviamente hay similitudes y diferencias entre en términos de similitudes, yo diría por lo menos dos, ahora sobre todo escuchándole al alcalde de Cuenca. Uno de los grandes problemas que en general existen en América Latina y no solo en estas dos ciudades en particular es lo que algunos autores han denominado que hoy día ya no se urbaniza ciudad, sino se urbanizan regiones. Ese es un cambio sustancial.
Sí. Es un cambio sustancial. ¿A qué refiere ese recambio? Básicamente, si nosotros vemos la unidad administrativa que tenemos en el Ecuador del Cantón, y en el Cantón tenemos urbano y rural, o sea, ya hoy día tenemos áreas rurales con crecimientos impresionantes. El caso de Quito, que es lo que más conozco, es muy interesante porque hasta el año 91 lo que teníamos es un crecimiento impresionante de la población en la ciudad de Quito, producto de la migración de las zonas rurales, de las parroquias rurales, hacia la ciudad de Quito. A partir del año 91 la cosa es totalmente distinta. Hoy día crecen mucho más las parroquias rurales que las parroquias urbanas. Ahora, en el caso de Quito tenemos, dos situaciones que de alguna manera distorsionan esto. En un caso son las parroquias rurales de Calderón y Carapungo, donde viven más de 350.000 personas, es decir, casi la población de Cuenca. Entonces, eso distorsiona. Y lo mismo pasa con la zona de Cumbayá, que también es una parroquia rural. Pero de todas maneras eso ocurre. Y por lo que le acabo de escuchar al alcalde de Cuenca, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí sí sería muy interesante empezar incluso a ver políticas conjuntas. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Cuenca, ¿por qué no trabajar de manera conjunta con Azogues, por ejemplo? Y pensar que eso puede hacer un área metropolitana, porque algunas veces ya se ha pensado en esa perspectiva. Aquí hay una limitación de la Constitución, porque la Constitución establece que para definir las posibilidades de un estatuto autonómico que deberían tener las regiones metropolitanas, debería tener el 7% de la población. Y eso está absolutamente dirigido hacia Quito y Guayaquil, lo cual me parece que es un error absolutamente clave. Y la segunda cosa, tanto el Centro Histórico de Quito como de Cuenca son magníficos, y esto ha sido reconocido no por los cuencanos, los quiteños, los ecuatorianos, sino a nivel mundial. Tan es así que las dos ciudades son patrimonio de la humanidad. Y en esto sí me parece que ha habido mucho más circulación de ideas entre las dos ciudades, circulación de experiencias entre las dos ciudades. Y yo creo que el resultado de Cuenca sin duda es mucho más satisfactorio que el caso de Quito. Perdone, señor alcalde, ¿de qué se queja de las élites cuencanas usted? Y le hago la pregunta más difícil de la jornada. No es difícil. Realmente es un poco difícil quejarse de las élites cuencanas. Y le digo la razón. Normalmente las élites están buscando inversiones por todo lado. Es que aquí se nos van a los valles y se olvidan de la ciudad. Sí. Por eso yo quiero insistir, el afecto de los cuencanos a la urbe como tal es lo que le mantiene en los niveles que está la ciudad de Cuenca. Y yo le digo, pese a una escasez de suelo industrial, regresando nuevamente al PUS, qué pena tener que regresar a este tipo de cosas, pero justamente esa falta de planificación, a una falta de suelo industrial, Cuenca es la ciudad per cápita más industrial del país. Es un fenómeno muy interesante y pese a eso, obviamente, no ha existido una posibilidad de crecimiento armónico, orgánico de suelo industrial. Y decía eso, pese a que existe eso, sí, algunos empresarios han tenido que buscar suelo industrial fuera, pero muchos, la gran mayoría que yo tengo la posibilidad de tener contacto, hacen todo lo posible para continuar dentro del cantón, pese a que el suelo es más caro, pese a que no está cerca de un puerto, de un aeropuerto internacional, hacen todos esos esfuerzos. Entonces, yo creo que de alguna manera eso hace que la dinámica económica, que si bien hay que recuperarla porque ha sido muy también golpeada por el tema de país macroeconómico mundial, pero también por algunas particularidades, como en su momento la construcción del tranvía, que fue muy complejo para la ciudad, y de alguna manera sigue siendo todavía. Pero también es cierto que creo que somos bastante generosos, como otras ciudades más del país, para contribuir al Estado ecuatoriano. Se estima que son más de $800 millones que contribuye Cuenca al Estado ecuatoriano. Y paradójicamente, lo que recibe como transferencias de GAD, tal vez de la provincia, dándole la proporción a la ciudad de Cuenca a nivel de subsecretarías, etcétera, no supera los 120, 130 millones. Ese sí creo que es una de las tareas pendientes que tenemos, ahí sí, la sociedad en su conjunto, con las autoridades, con las cámaras de la producción, insisto, con la sociedad, la academia. Yo no soy de las personas que tiene que ir a exigir, me parece que esas palabras a rato son un poquito medio como que vamos en una posición diferente. Ir a demostrar que efectivamente necesitamos también que los recursos que son generados, es que tiene la ciudad, es una de las 3, corríjanme si me equivoco, si ustedes tienen estadística, una de las 3 ciudades del país que 6 de cada 10 personas de la población económicamente activa sí tienen empleo formal, cuando el promedio nacional es 4. Entonces, obviamente eso demuestra el espíritu, el cariño, el esfuerzo que tiene el sector empresarial
para con la ciudad. Y de hecho, inclusive, artesanalmente también tiene una potencialidad fuertísima. También per cápitamente hablando, es la ciudad más artesanal del país. Entonces hay que potencializarlo, hay que ver cuál es la vocación territorial para justamente potencializar ese tipo de estructura y que obviamente la dinámica económica, que es la base fundamental, siempre será mejorar la calidad de empleo, pueda mantenerse y crecer en el tiempo, y no lo que de alguna manera ha pasado en estos años, que ha golpeado a todo el país. Las élites productivas de la ciudad de Quito, Daniel Pontón, están atinando en identificar las necesidades productivas, la generación de empleo para sus habitantes, una inversión más generosa y repleta de credibilidad en las virtudes de esta ciudad. ¿O ustedes notan desde el lado visionario que manejan ustedes académicamente, ven como que son élites descuidadas? Yo estoy atacando por el lado de que los nietos no han salido como los abuelos en la ciudad de Quito. Yo he trabajado durante tantos años con cámaras de la producción que han hecho han dado siempre un sacudón de progreso a la urbe quiteña. Eso no estamos advirtiendo, aunque estamos comparando cosas con la ciudad de Cuenca, que también debe tener sus complejidades. Es decir, la gente de Quito, los actores productivos, ¿cómo se encuentran en este momento en su entusiasmo productivo? A ver, yo no tengo datos. O de emprendimiento, digamos. Tengo datos específicos, yo no es mi tema, pero yo puedo acogerme a las palabras de Fernando en ese sentido. Yo creo que Quito es una de las ciudades más golpeadas por el tema de la crisis. Les pido tener 20 y pico mil despidos en el Estado. Yo entendido eso afectará a Quito de una manera abrupta, ¿no? Es complejo. Y lo que no veo es la estrategia del sector privado de acoger ese recurso, ¿no? Ahí eso pone a la ciudad en serios aprietos. Obviamente es una ciudad que ha crecido de una manera impresionante en los últimos 20, 30 años. O sea, la nivel de complejidad que tiene, la dinámica inclusive topográfica de la ciudad hace que, por ejemplo, las élites actualmente vivan en el Valle de Cumbayá, Tumbaco y, bueno, una parte también Los Chillos. Pero en todo caso eso genera un nivel de conexión con la realidad de la urbe central. ¿De conexión o desconexión? Desconexión. Claro, desconexión absoluta. claro. Yo me cojo a que las expectativas que se generan sobre la alcaldía actual, ¿no? Yo esperaría que el alcalde Yunda actualmente genere un modelo de gestión distinto, ¿no? Y básicamente, no solamente la reestructuración administrativa del municipio en los planes, sino también un liderazgo que genere un intangible, que es básicamente que la gente empieza a ver algún tipo de beta, que la cosa cambia, o sea, que el ánimo del quiteño esté articulado a un cambio sustancial en la configuración de la ciudad. Yo lo que he visto en los últimos 20 años, por lo menos, es que hay una percepción de que la ciudad está deteriorándose, un sentido de decadencia en la ciudad. Eso es peligroso porque genera efectos estado de ánimo psicosociales muy complicados, derrotista, ¿no? claro. Claro, y lo que uno recula es básicamente en individualizar su vida, ¿no? Básicamente es recular en lo privado, en buscar su parcela, etcétera, y no apelar a lo que es el concepto de comunidad, ¿no? ¿Ahí qué opina la doctora Ojeda? A ver, yo me he puesto a preguntar cuál es la colaboración de las organizaciones gremiales empresariales a la seguridad. Si uno hace una comparación un poco distante, digamos, de lo que sucede, por ejemplo, con Bogotá y Quito. Realmente en Bogotá usted puede ver claramente cómo las organizaciones gremiales empresariales contribuyen. ¿Ah? La Cámara de Comercio. Claro. De Bogotá. Así es. Es importantísimo eso. ¿Qué dicen? No les escuché. La Cámara de Comercio de Bogotá está comprometida de una manera impresionante con recursos, o sea, financia buena parte del conocimiento. Y yo me pregunto, ¿qué hace aquí? Ejemplar, ¿no? Claro, ¿qué hace aquí, por ejemplo, las organizaciones gremiales empresariales? A más de dar... Pedir que no pongan impuestos. Y por ahí unas alarmas en sus negocios afiliados. Yo creo que realmente hay una responsabilidad muy grande. Y tienen la plata en el exterior. Bueno,
Yo ahí no tengo mucho conocimiento. Yo sí. de cuándo. Bueno, está bien, si usted lo dice. No, está bien. es que yo estoy en contacto con esas cosas todos Claro. los días. Ahora, y hay reportes de fuertes cantidades de inversiones que están en otras latitudes, despreciando, digamos, las oportunidades y los escenarios productivos o emprendimientos en nuestro país y en esta urbe. Ahora, por eso yo le digo. Ahora, una cosa que a mí me preocupa, por cierto, muy interesante, digamos, el purpurrí de temas que hemos tratado ahora, ¿no es cierto? Porque hemos tratado muchísimos temas muy importantes ligados a eso, pero me preocupa, digamos, la convocatoria, digamos, ahora del tema de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Y qué pasa con la violencia y la delincuencia? Entonces, yo creo que es un tema fundamental que hay que desarrollar y que está registrado estadísticamente, la violencia social versus la violencia criminal. Porque la violencia social crece y es multifacética. Esto va desde la violencia familiar, que genera el 60-70% de violaciones, el femicidio, las riñas y venganzas. Esos temas no tienen quizá un impacto mediático suficiente, sino el crimen. Cuántos murieron, cómo murieron, etcétera. Incluso la anécdota como las que escuchamos hace un rato. Son aspectos anecdóticos que si bien es cierto son ilustrativos para la población, pero quizá no permiten entender la profundidad del problema. Esa es una de las preocupaciones que quisiera expresar realmente. Y la otra preocupación, que ya lo expresé anteriormente, la ausencia de estudios etiológicos, digamos, de origen. En ese caso, de lo poco que conozco en Cuenca, por ejemplo, allí las universidades juegan un papel importante. Entiendo que tienen ustedes un observatorio en Cuenca que no lo tienen realmente la mayoría de las ciudades, salvo Quito. Entonces, yo creo que es importante el analizar las fuentes, la calidad de la información, la metodología de investigación, realmente las técnicas de investigación. De ahí que coincido con Fernando, que los datos estos de 6.7, etcétera, realmente hay que preguntarse quién produce, cómo los producen y si hay otras fuentes alternas o alternativas de conocimiento, como es el caso, por ejemplo, de países como Chile, como Colombia, etcétera, que son universidades y más las que producen también. Aquí tenemos una sola fuente, que es la policía. No quiero realmente plantear dudas sobre eso, digamos, pero ellos pueden excluir o incluir datos. ¿No es cierto? Es. Entonces, y no pueden solamente inventar incluso. Pueden manufacturar, como dice Máximo Sosa, ¿eso es cierto? Manufacturar realmente. Entonces yo creo que ahí hay un tema sumamente importante que hay que dedicar. Y la inversión, junto con eso, la inversión que el gobierno, los gobiernos autónomos descentralizados, etc., hacen en este campo. Yo me preguntaría, ¿cuánto de los presupuestos locales, cuánto del presupuesto nacional está asignado a esta gran preocupación que es en definitiva la violencia y la delincuencia? ¿Cuánto? Yo he tenido la oportunidad de por ahí meter las narices en algunas universidades y la respuesta es, no hay plata. Y lo primero que se corta, hay dos cosas que se cortan en los presupuestos, que es para investigación y para capacitación y formación. Esas no son prioridades. Las prioridades son obras y muchas de ellas espectaculares. Las élites cuencanas, quiteñas cuencanas, ¿se deben beneficios mutuos en el sentido de las experiencias y los lineamientos de ejecución estratégica que especialmente para los proyectos que van en beneficio de su región han realizado en simultáneo? ¿Con qué ventaja, Fernando, para Cuenca o para Quito en términos de preocupación y de creatividad productiva o de iniciativas de desarrollo, si eres tan amable? A ver, yo he sostenido desde hace algún tiempo que uno de los grandes problemas que tiene Quito
es justamente que las élites le abandonaron. Incluso yo he puesto comparativamente con el caso de Guayaquil, de lo que ocurrió en la administración anterior a que llegue León Febres Cordero a la alcaldía, que ahí también las élites le habían abandonado a Guayaquil, pero llega Febres Cordero con las élites principalmente empresariales y tenemos 28 años de un proyecto de ciudad que uno puede tener diferencias, etcétera, pero que está absolutamente consolidado. En el caso de Quito es una cosa totalmente distinta. Pongo el caso del origen mío laboral. Yo vengo de las universidades, no veo una sola universidad quiteña que trabaje en Quito. Si nosotros comparamos eso con Cuenca, por ejemplo, para las universidades cuencanas, no solo la ciudad de Cuenca, sino toda la región del Austro, es un objeto de estudio permanente. En el caso de Quito, no. Lo mismo pasa con las élites, hablemos así, deportivas. El Deportivo Cuenca ahí está, el Deportivo Quito ahí está. Tema delicado. Tema delicado, claro. Por suerte la Liga Deportiva Universitaria de Quito tiende a llenar ese espacio, incluso por encima del Emelec. En fin, entonces yo sí creo que hay un abandono de las élites, y no solo es un abandono físico, que se van hacia el valle, sino que se van de la ciudad. Yo he sostenido, por ejemplo, el caso de las cámaras de la producción. Los quiteños, nosotros somos muy estadocentristas. Por eso la importancia del Estatuto Autonómico de Quito, porque Quito nunca ha reivindicado la autonomía. Y yo creo que eso es muy necesario para que Quito se piense a sí mismo. ¿Qué es lo que plantean las cámaras de la producción? Tasas de interés, aranceles, presupuesto nacional, etcétera, etcétera. Variables macroeconómicas. ¿Cuál de las cámaras de la producción plantea economía urbana? Ninguna. No, ninguna. Lo mismo pasa con las élites políticas. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora con el proyecto. Pero las cámaras antes incidían. Sin duda. Incidían en la urbe. Ahora, aquí hay dos cosas que sí quiero, porque ya veo que se está acabando el programa. La una es retomar las palabras del alcalde respecto al debate que se está teniendo hoy día en la Asamblea, en la Comisión de Autonomía y Descentralización. A mí me parece un absoluto despropósito que se quiera hacer dos reformas de estos dos instrumentos jurídicos sin tomar en cuenta la opinión de los gobiernos autónomos del municipio de Quito. ¿Cómo es posible que eso no se discuta ahí? Por ejemplo, las siglas estas son tan complicadas, pero el alcalde ya se ha aprendido. Además, ¿qué quiere decir esas siglas que son La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión? Alcalde, ¿qué necesita? Entonces, es que estamos atrás de esto todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Cuenca tiene ya los dos instrumentos jurídicos que surgen de estas leyes, prácticamente terminadas, que es un instrumento que va a durar 12 años. Exactamente igual está el caso de Quito. Si eso se produce, los cambios que están planteando, que son básicamente dos, creo yo. Uno, eliminar la superintendencia que hay, y la otra, producir un cambio en el COTAD, incorporando algunas cuestiones de esta ley, con lo cual va a ser un Frankenstein exactamente, y se elimina la posibilidad del futuro. A mí me parece que eso es un despropósito. Y la segunda cosa muy rápida. Alcalde, yo estoy viajando mañana a Cuenca, y vamos a tener ahí una reunión, ya no de Quito piensa Quito, sino Cuenca piensa Quito, que sería muy interesante ahí pues poder tener la conversación también con usted. ¿En qué restaurante? En el restaurante que el alcalde decida. No, esto va a ser en la universidad. Alcalde Palacios, ¿qué requiere usted aprovechando la coyuntura de su presencia? Y también, ¿algo quiere decirnos? No, quería puntualizar. A mí me llamaba mucho la atención, no soy experto en temas urbanos, pero me parece que Quito ya emergió como la primera ciudad en población en el país. Claro, hay que tomar algunas consideraciones. Guayaquil no corrondón, pero ya Quito es la primera ciudad del país. A pesar de que Quito, la decadencia, digamos, en el tema de la administración es algo que ya está en el imaginario del quiteño, es la primera ciudad del país. Algo debe tener Quito, que ya la posicionó como la principal ciudad en temas poblacionales. Yo, tengo 45 años y siempre me creí que Guayaquil es la ciudad más grande del país, pero ahorita ya Quito la supera. Es algo que yo no me explico, ¿no? Cómo algo de tener la ciudad que está, ya la pone en la punta, siendo una ciudad que no es puerto, ¿no? Que no tiene el parque industrial de Guayaquil es más desarrollado que el de Quito, etcétera. ¿Qué está pasando? Es algo que nunca nunca me he explicado, ¿no? Si me permiten, ¿cómo le vemos desde afuera, no?
a veces hay unos términos que personalmente no me gustan, pero se los usa a los provincianos. ¿Cómo le vemos al país? Le vemos al país en una suerte de bicentralismo realmente. Quito, Guayaquil. ¿Por qué bicentralismo? Quito y Guayaquil, esa es la realidad por la Yo- asignación de los recursos. Ya. Y entendiendo que Quito obviamente genera toda una dinámica alrededor de la burocracia, del aparato estatal, tanto gubernamental, como obviamente de una ciudad importante, grande, que es el local. Y eso hace que en una eficiencia administrativa, esperando que efectivamente sea eficiencia administrativa y no otro tipo de decisiones, esa pérdida de empleo le pegue mucho más fuerte que en otro lado. Si hubiera un poco más de hegemonía, de descentralización, de regiones, probablemente incluso este tipo de decisiones ya no va a ser tan fuerte en un solo sitio, en una sola ciudad, sino se repartiría incluso a nivel nacional. Nosotros hemos visto también con preocupación que como que se quiere recentralizar con esta iniciativa de optimización administrativa y algunos elementos, algunas personas, algunas subsecretarías se han ido reduciendo, entendiendo que Cuenca no solo, las secretarías que están en Cuenca no es Cuenca, pero en ese marco usted me hacía una consulta, ¿cuáles son también los retos que se tienen? ¿No? Yo quiero caer o decir o repetir lo que dije hace un momento, es eficiencia administrativa. Tener un municipio y uno empieza a comparar, porque es importante comparar, dicen que las comparaciones son odiosas, pero uno tiene que hacer. En el mundo empresarial, perdónenme la expresión, se habla del benchmarking, entonces hay que hacer comparación, hay que ver dónde están las mejores prácticas, cómo podemos adoptarlas, tropicalizarlas, y en ese sentido vemos un tamaño, por ejemplo, de la administración municipal de Guayaquil versus lo que tiene Cuenca o lo que tiene Quito y otras ciudades, y nosotros tenemos o estamos en un proceso, teníamos una cantidad muy fuerte de burocracia, pero realmente muy elevada de burocracia. Entonces, cuando la administración pública se vuelve perdón la expresión, el botín político de turno para devolver los favores de campaña, es terrible, pero es terrible. Entonces, ese es un proceso que realmente tiene que buscar esa eficiencia administrativa. Nosotros estamos 10% del personal de las partidas presupuestarias no fueron reemplazadas en un momento. Y a finales de diciembre recibimos un informe de talento humano y vamos a entrar en un proceso de fortalecimiento institucional para continuar, pero no a dedo, sino bajo un proceso técnico, lógico, de reingeniería que nos permita mejorar los estándares de calidad de servicio al ciudadano, pero al mismo tiempo optimizar los recursos que son importantes. De hecho, para el presupuesto de este año, de cada $100, $87 están para inversión y 13 para gasto corriente. Y creemos que todavía hay mucho por hacer, mucho donde optimizar estos procesos de optimización de recursos. Eso es como una parte fundamental. Y si me permiten, solo 2 ejemplos. Nos encontramos con una utilización de la maquinaria para obra pública con un 40% de uso. Hoy tenemos el 95% de la maquinaria siendo usada. ¿Y por qué? Porque precisamente esos procesos burocráticos donde se van generando cargos para las personas, hace que sean pues largos. La compra de una banda, de un repuesto, de un aceite, de un filtro, toma semanas, meses. Mejorando estos procesos se logra la optimización y que los recursos que tengamos puedan estar realmente al servicio de la ciudadanía. Entonces ese es el reto que nosotros estamos teniendo. Estamos trabajando en una triple hélice con la academia, con los sectores productivos, el municipio, para generar una estrategia de ciudad, tal vez un poco soñadora, pero hay que ir hacia futuro. Estamos hablando del proyecto 2070. Sí, 50 años, 50 pero es que hacia allá tiene que ir. Fantástico. Y no es la administración, no es la academia, no es el sector productivo, es la sociedad en su conjunto que con una asesoría extranjera que estamos por resolver en estos días, son 2, de hecho, la una es Hebrópolis de Zaragoza y la otra es IC2 de Austin, Texas, para que precisamente en un tema ciudadano, no administrativo, ciudadano, pueda determinarse cuál va a ser esa estrategia. Y así las administraciones que vengan, que le quieran poner su toque, que está muy bien, que quieran dejar algún legado a la ciudadanía, que está perfecto, sepan que hacia dónde va la ciudadanía. Y si decimos que vamos allá para el norte, ok, para el norte, pero no que venga una nueva administración y quiera ir para el sur, estancarnos o retroceder. Entonces, estos procesos de trabajo, de estrategia, de posicionamiento, de eficiencia, creo que son los que marcan o deben marcar la pauta de todas las ciudades. Porque si bien es cierto, las reglas del juego son así,
tenemos que tener política partidista, pero eso es solamente para las elecciones, porque eso es lo que nos dice el código de la democracia y así son las reglas del juego. Pero luego de eso ya se acabó, pues, o sea, ya se terminó y ahí tenemos que trabajar más bien en política pública, en eficiencia administrativa, pensar en el ser humano, país, porque desafortunadamente se piensa, se cree, se motiva que así sea, pero ya cuando viene la praxis es totalmente diferente. Se está pensando en las hegemonías de poder, se está pensando en la permanencia a largo plazo. Si esta decisión que voy a tomar me genera capital político o me genera costo político, cuando al final del día no tiene que pensarse en eso, tiene que pensarse en si es que es de beneficio de la ciudadanía o en perjuicio de la ciudadanía. Entonces son los temas que en un momento dado, con más tiempo, en otra invitación, podemos profundizarlo, pero es parte de ese proceso. Pedro. Estamos a su servicio, señor alcalde. Gracias. Sí, cuéntenos como sus verdaderos amigos también aquí en la capital de la República. Cualquier cosita a la orden, porque admiramos a su urbe y creemos en su gestión. Que tenga todo éxito. Gracias. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, muchas gracias. La vara es alta, así que tenemos que dar la talla. Gracias, Fernandito. No, muchas gracias, a ustedes. Lautaro. Gracias, muchísimas gracias. También al doctor Daniel Pontón. Tenemos una última hora desde la Organización Mundial de la Salud, un despacho de CNN en español, mientras nos despedimos de ustedes. Usted prende noticias. Aquí. Al instante. Última hora. Y comenzamos con esta información actualizada. Es que un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus de Wuhan se propaga más fácilmente de persona a persona de lo que se pensaba. El médico llamado David Heyman de la Organización Mundial de la Salud explicó que ya hay una propagación de tercera generación. La tercera generación significa que alguien que se infectó después de manipular animales en el mercado en Wuhan, en China, transmite el virus a otra persona y luego esa persona lo transmite a una tercera. O sea que en estos momentos es de persona a persona. Ahora, el experto afirma que se prueba si una persona enferma puede propagar el virus con solo estornudar. Una enfermera india en Arabia Saudita ha sido diagnosticada con el coronavirus de Wuhan, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India. El ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India tuiteó que se han realizado pruebas a unas 100 enfermeras indias y que ninguna, excepto una enfermera, fue infectada por el virus. Un año nuevo lunar bajo alerta en China debido a este virus. Y es que las autoridades ordenaron el cierre de Wuhan, la ciudad más grande del centro de China, donde se originó el mismo. Se cerraron también temporalmente los aeropuertos, estaciones de trenes y todos los servicios de transporte público de la ciudad. Se interrumpieron así los planes de viaje de millones de habitantes en un esfuerzo para contener la pandemia. La medida se tomó tras el gobierno revelar que 7 de las 17 personas que murieron por la enfermedad no tenían afecciones preexistentes. Calidad. Innovación.